Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gate of Love, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, a sus órdenes y por pedido de muchos amigos, seguidores, suscriptores que me siguen e insisten, ¿qué va a pasar ahora en Siria? Estados Unidos, el señor Donald Trump anuncia este pasado 4 de marzo que las tropas de Estados Unidos permanecerán en Siria. Después de que había dicho que iban a salir las tropas de Estados Unidos, después de que estaban preparándose y había salido un gran contingente de armas y de todo tipo de armamento que tiene Estados Unidos en territorio sirio, después de haberlo trasladado a Irak, ahora de Irak lo regresa, según las fuentes oficiales de Irak. Ahora mucho del armamento que se encuentra en territorio iraquí, ahora lo está trasladando a su base allá en Siria, en Al-Tanf. Y al mismo tiempo otro está siendo transferido a los kurdos en el noreste sirio. Y muchos me preguntan qué va a pasar entonces ahora con el anuncio del señor Donald Trump, ratificado por el señor Bolton, por el señor Mike Pence y Mike Pompeo. ¿Qué va a pasar? Bueno, es que ya está finiquitada la guerra en Siria. Mire, desde este pasado 7, desde el 4, desde que el señor Donald Trump anunciara que el ejército de Estados Unidos permanecerá en territorio sirio, el gobierno de Siria ha iniciado una gran campaña militar, una gran campaña aérea en contra del último bastión de los grupos terroristas. Hablo de Idlib, donde ya se encuentran en estos momentos los grandes combates. Es el último bastión de los grupos terroristas, pese a que aún continúa luchando en otras regiones, como en Homs, Alepo, el mismo Deir ez-Zor. Bueno, ahí se sigue luchando en contra de los focos terroristas que han ido surgiendo, pero que poco a poco van siendo eliminados. Poco a poco van siendo eliminados. Esto no era terminación total, yo lo dije. Aún existen focos de ciertos grupos terroristas que siguen actuando. Pero la batalla principal está en Idlib. Y el pronunciamiento de Estados Unidos de permanecer en territorio sirio, bueno, no tiene como intención luchar en contra del terrorismo. Usted ha visto precisamente los diferentes medios, Sputnik, así también como RT, Hispan TV, el mismo Fox y otros medios de comunicación corporativos de Estados Unidos han dicho que el gobierno de Estados Unidos ha obligado a los grupos yihadistas y terroristas a que le entreguen el oro de las regiones donde estos han ido, o de las regiones en las cuales estos estuvieron operando, y estuvieron saqueando precisamente la riqueza del pueblo sirio. Y Estados Unidos, a través de amenazas, obligó a los grupos yihadistas y terroristas que le entregaran el oro. O sea que Estados Unidos no está ni siquiera luchando en contra del terrorismo. Los ha utilizado como sus perros de guerra para saquear los recursos de los sirios. Ahora, ¿qué viene con el anuncio del señor Donald Trump? Porque muchos me preguntan. Nada, absolutamente nada. Lo que va a hacer ahora Estados Unidos es tratar de continuar con los kurdos y que su permanencia en territorio sirio sea a través de los kurdos. Yo se lo dije. Y los kurdos ahora tienen que decidir definitivamente cuál es el lado que van a tomar. Porque ya no tienen opción. Al terminarse el conflicto o la guerra en Idlib, que es donde se encuentran en estos momentos los grandes combates, por parte del ejército de Siria, por parte de la aviación siria, bueno, ahora viene hacia la región de los kurdos, después de Idlib. ¿Qué van a hacer los kurdos? Entonces, apoyados por Estados Unidos. ¿Decidir apoyar a Estados Unidos? Cuando tienen a Irán por un lado, cuando tienen a Turquía por otro, cuando tienen al ejército de Siria acercándose, cuando tienen a Rusia en su contra, cuando tienen a Turquía, uno de los principales socios de Estados Unidos en Medio Oriente, y que ahora se calienta precisamente la guerra entre Turquía y el mismo Estados Unidos. Un Turquía que en un principio apoyó a Estados Unidos y que ahora mira a Estados Unidos como una amenaza, puesto que al apoyar a los kurdos da directamente a los intereses de Turquía. Si Turquía acepta esto, créamelo, Turquía solo se va a dañar, como lo dije yo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Turquía? Bueno, precisamente este pasado 7 de marzo, el gobierno de Turquía y el gobierno de Rusia anuncian que realizarán patrullajes en las diferentes regiones de manera conjunta. O sea que ya el ejército o la policía, la policía militar tanto de Rusia como de Turquía van a actuar y trabajar conjuntamente para mantener la seguridad en la región. Incluyo el noreste, estoy hablando de las áreas kurdas. Únicamente patrullajes, pero esto significa que no van a permitir
no van a permitir que los kurdos se conviertan en un Estado independiente, puesto que esto es el principal objetivo de Estados Unidos, pero es la principal amenaza para Turquía. Y Turquía, obviamente, ahora gira totalmente hacia el bando de Estados Unidos, hacia el bando de Rusia, el bando de Irak, el bando de Irán, y abandona a Estados Unidos. Créanmelo, porque Turquía jamás le va a permitir a Estados Unidos crear un grupo, o digamos un Estado independiente en su frontera. Jamás lo va a permitir. Y es ahí, en los kurdos. Y precisamente por ello, les digo, y lo reitero aquí, Estados Unidos está perdiendo porque obviamente con esto Turquía viene en contra de Estados Unidos y contra los intereses de Estados Unidos. Esto para Estados Unidos se acabó. Y lo voy a decir, desafortunadamente, si hubiera algún tipo de combates próximamente, si hubiera algún tipo de combates en un futuro cercano entre los kurdos, en contra del ejército de Siria y en contra del ejército de Turquía, créanmelo, ¿sabe qué va a hacer Estados Unidos? ¿Sabe qué va a hacer? Huir y dejarlos solos, que derramen la sangre los kurdos. Estados Unidos ya saqueó el oro, o lo que pudo, y ahora, bueno, pues ahora los kurdos, porque no le conviene, no va a echarse a Turquía como un enemigo, créanmelo, no lo va a hacer. Estados Unidos va a abandonar a los kurdos cuando mire que ya no hay otra opción más que huir. Eso es lo que viene. Yo se los dije, esta guerra se acabó. Y cada vez la coalición de Rusia es cada día más fuerte, más poderosa. Es imposible para Estados Unidos luchar con una coalición que lo tiene prácticamente acorralado, que lo tiene en un punto donde no podría escapar a nada Estados Unidos, y en el cual no puede actuar tampoco porque no tiene la capacidad. Y créanmelo, ahora viene que también ya el Parlamento de Turquía, de Irak, ha decidido que la presencia militar de Estados Unidos es inaceptable y que tiene que abandonar su territorio. Esto apenas comienza. Para Estados Unidos, tarde o temprano va a salir también de Irak. Y ahora que Irak se ha convertido en un aliado de Turquía, en un aliado de Siria, en un aliado de Irán, créanme, van a obligar a Estados Unidos, no hoy, no mañana, no en un mes, ni un año, ni dos, van a obligarlo poco a poco a abandonar Irak y así también otras regiones en Medio Oriente. Aunque usted no lo crea, yo le he dicho, Estados Unidos ha perdido Asia, ha perdido Medio Oriente y precisamente por ello está enloquecido y quiere venir a recolonizar toda América Latina. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.